¿Alguna vez has rezado el rosario con devoción, esperando una respuesta del cielo, pero sientes que tus súplicas se pierden en el vacío? ¿Te ha ocurrido que, a pesar de orar sin cesar, nada parece cambiar en tu vida? Los problemas siguen ahí, la angustia no se disipa, y esa paz que tanto anhelas parece siempre inalcanzable. Es como si una barrera invisible se interpusiera entre tus oraciones y Dios, impidiendo que lleguen hasta Él. Lo que muchos desconocen es que, aunque el rosario es una de las oraciones más poderosas, puede volverse completamente ineficaz si hay ciertos pecados en el corazón de quien lo reza. El Padre Pío, aquel santo que llamó al rosario su arma espiritual, nos advirtió de un peligro oculto. Esta oración puede perder toda su fuerza si quien la reza carga con ciertos pecados sin arrepentimiento. Y lo más preocupante es que estos errores son mucho más comunes de lo que imaginamos. Piensa en esta escena. Una persona devota, noche tras noche, sostiene su rosario con fervor, repitiendo cada Ave María con esperanza, pero su vida sigue estancada. Sus problemas no desaparecen, la paz no llega, y el sentimiento de impotencia crece dentro de su alma. Comienza a preguntarse, ¿acaso Dios no me escucha? ¿Estoy haciendo algo mal? Ahora, imagina que te digo que el Padre Pío reveló que hay 3 pecados específicos que bloquean por completo el poder del rosario. Pecados que impiden que tu oración llegue al cielo y dejan tu alma vulnerable a influencias espirituales negativas. Muchos católicos rezan el rosario sin darse cuenta de que caen en estas trampas. Un día, un joven desesperado se acercó al Padre Pío. Su rostro reflejaba el agotamiento. Sus ojos revelaban noches de insomnio en oración, suplicando una respuesta que nunca llegaba. Cayó de rodillas ante el santo, con lágrimas en los ojos, y exclamó: «Padre, lo he intentado todo, pero mi vida sigue siendo un desastre. Mi matrimonio se desmorona, mis finanzas están en crisis, mi fe es débil. Siento que Dios no me escucha. ¿Qué estoy haciendo mal?». El Padre Pío lo miró con seriedad, como si viera algo que el joven mismo no podía percibir. Hubo un silencio profundo y finalmente el santo suspiró antes de decir: «Hijo, tienes el rosario en tus manos, pero dime, ¿qué hay en tu corazón? ¿Crees que puedes atraer las bendiciones de Dios si en tu interior hay grietas abiertas al enemigo?» El joven se quedó desconcertado. ¿Grietas? ¿Qué quiere decir? Entonces, el Padre Pío le reveló algo que pocos comprenden. No basta con recitar el rosario. Es necesario estar espiritualmente preparado para que su poder se manifieste. Ciertos pecados actúan como barreras espirituales, impidiendo que esta oración tenga efecto. Son como cadenas invisibles que bloquean la gracia de Dios y nos dejan expuestos al peligro espiritual. «El rosario es un arma poderosa», continuó el santo. «Pero de nada sirve blandir una espada si tu corazón está encadenado por el enemigo. La oración no es el problema está dentro de ti». Esas palabras estremecieron al joven. Sin darse cuenta, él mismo había estado cayendo en esos pecados. El Padre Pío se inclinó y le susurró los 3 pecados que bloquean por completo el poder del rosario. Y el tercero de ellos es tan peligroso que puede abrir la puerta a fuerzas oscuras, impidiendo la protección divina. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu manera de orar. Podría ser la razón por la que aún no has recibido esa gracia por la que tanto has clamado. Y lo más alarmante es que casi nadie habla de este pecado, a pesar de ser el más dañino de todos. Pero antes de continuar, detente un momento y escribe en los comentarios: «Padre Pío, ilumina mi oración».
Este pequeño acto de fe será el primer paso para abrir tu corazón a la revelación que puede cambiar tu vida espiritual. Presta mucha atención, porque no solo voy a revelarte los 3 pecados que bloquean el rosario, sino que también te enseñaré cómo corregir estos errores y cómo rezar como lo enseñó el Padre Pío. Una manera de orar que hace temblar al infierno y atrae bendiciones inimaginables a tu vida. Ahora, abre tu mente y prepara tu corazón. Vamos a adentrarnos en un misterio espiritual que puede cambiarlo todo. El primero y más peligroso de estos pecados es rezar el rosario sin verdadera fe. Puede sonar obvio, pero en realidad no lo es. Muchas personas toman su rosario y comienzan a recitarlo por costumbre, por obligación o incluso por miedo. Sin embargo, el Padre Pío dejó claro que el rosario no es un ritual mecánico, sino un arma poderosa de combate espiritual, cuyo poder solo se activa cuando se reza con una fe viva. La fe es lo que da vida a las palabras que pronunciamos. Sin fe, nuestras oraciones son meras palabras vacías, incapaces de tocar el corazón de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has rezado el rosario sin siquiera prestar atención a lo que decías, sin sentir la presencia de Dios o de la Virgen María? Este es uno de los bloqueos espirituales más grandes que pueden impedir que tus oraciones lleguen al cielo. El Padre Pío solía decir que el rosario era su arma, pero, como cualquier arma, necesita munición para ser efectiva. Y esa munición es la fe. Sin fe, cada Ave María se convierte en una repetición vacía, incapaz de alcanzar el cielo. Si rezas por mera costumbre, sin poner tu confianza y tu corazón en Dios, puede que tus oraciones no lleguen a su presencia. Un ejemplo claro de esta verdad se dio cuando un hombre, desesperado y sin fuerzas, acudió al Padre Pío en busca de consuelo. Estaba pasando por momentos muy difíciles. Su familia estaba al borde del colapso. Su salud se debilitaba y sentía que Dios había dejado de escucharle. Al llegar al convento, se arrodilló ante el santo y, con lágrimas en los ojos, le confesó: «Padre, rezo el rosario todos los días, pero mi vida solo va de mal en peor. Dios no me escucha». El Padre Pío le miró fijamente y con la sabiduría que le caracterizaba, le preguntó: ¿rezas el rosario con el corazón o solo con los labios? El hombre guardó silencio. Nunca antes se había cuestionado esto. Entonces, el Padre Pío sacó su propio rosario y le dijo: «Hijo, cada Ave María debes rezarla como si fuera la última oración de tu vida. Si no crees en lo que dices, ¿cómo esperas que Dios te escuche?». Ese consejo transformó su vida por completo. Desde ese momento comenzó a rezar con el alma, meditando cada misterio y confiando plenamente en la Virgen. Y en pocas semanas su vida dio un giro inesperado. Su familia empezó a sanar, su salud mejoró y, lo más importante, su fe se fortaleció. Se dio cuenta de que el problema no estaba en la oración en sí, sino en la forma en que la rezaba. El Padre Pío nos enseñó que cada misterio del rosario es un encuentro con Dios. Si rezamos sin fe, nos perdemos la oportunidad de acercarnos a Él y recibir las gracias que desea derramar sobre nosotros. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en Él con todo nuestro ser, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Ahora, quiero que te detengas por un momento y reflexiones. ¿Cómo has estado rezando tu rosario? ¿Lo haces con plena confianza y un corazón entregado a Dios y a la Virgen María? ¿O lo rezas de forma automática, sin realmente sentir cada palabra que pronuncias? Si sientes que tu oración ha perdido su fuerza, hay una manera sencilla pero poderosa de cambiarlo.
El Padre Pío recomendaba un pequeño acto de fe antes de comenzar el rosario. Antes de rezar, toma tu rosario entre tus manos y di en voz alta: Señor, aumenta mi fe. Creo en ti, pero fortalece mi creencia. Que cada Ave María sea un grito sincero de mi corazón. Este gesto tan simple puede transformar completamente tu oración. Al pedir a Dios que aumente tu fe antes de empezar, estás abriendo tu corazón para recibir su gracia. Y esto lo cambia todo. Además, el Padre Pío tenía una práctica que fortalecía su oración. Visualizaba a la Virgen María a su lado mientras rezaba. No repetía palabras mecánicamente, sino que en su mente veía a María recibiendo sus oraciones e intercediendo por él. Esto hacía que su fe creciera aún más, porque sabía que no estaba hablando al vacío. Estaba dirigiéndose directamente a la Madre de Dios. Si realmente deseas que el rosario transforme tu vida, comienza hoy mismo a rezarlo con fe verdadera. No permitas que este error te aleje de las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. El Padre Pío nos dejó esta enseñanza porque sabía que muchos caen en la trampa de rezar sin fe. Pero ahora que conoces este peligro, puedes evitarlo y asegurarte de que cada oración sea un canal auténtico de gracia. Y recuerda, el rosario no es un amuleto ni un objeto mágico. No tiene poder por sí mismo. Es un arma espiritual que debe usarse con fe inquebrantable, con amor profundo a Dios y a la Virgen María. Quien lo reza con el corazón verá milagros. Quien lo hace sin fe solo encontrará silencio. Ahora que has comprendido el primer obstáculo que puede bloquear el poder del rosario, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Alguna vez has sentido inquietud o incomodidad al rezar? Como si algo dentro de ti intentara distraerte o como si una carga invisible hiciera más difícil la oración? Si es así, podría ser señal de algo más profundo. El Padre Pío advertía que hay influencias espirituales que intentan alejarnos de la verdadera oración. Y muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros mismos quienes abrimos esas puertas. Y aquí radica el peligro. El segundo pecado que destruye el poder del rosario no solo impide que recibas bendiciones, sino que puede atraer ataques espirituales a tu vida. Pocas personas hablan de esto, pero el Padre Pío lo vio con sus propios ojos. Se enfrentó a fuerzas invisibles cada vez que intentaba rezar, y sabía exactamente qué hacer para cerrarle el paso al enemigo. Si alguna vez has sentido que tu oración es una lucha, que te cuesta concentrarte o que hay algo que parece interferir en tu comunicación con Dios, lo que estoy a punto de revelarte podría ser la respuesta que has estado buscando. Muchos católicos no se dan cuenta de que uno de los mayores bloqueos espirituales en la oración está dentro de ellos mismos. El Padre Pío lo dejó claro. Un corazón cargado de resentimiento, dolor o rencor puede hacer que la oración pierda su poder. La verdadera oración nace de un corazón limpio, dispuesto a recibir y compartir el amor de Dios. Pero, ¿qué pasa si en lo más profundo de tu ser guardas resentimiento? ¿Crees que tus plegarias pueden llegar al cielo? Jesús nos lo advirtió con firmeza. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Sin embargo, ¿cuántas veces rezamos el rosario mientras seguimos atados al rencor? ¿Cuántas veces suplicamos la misericordia de Dios sin estar dispuestos a ofrecer esa misma misericordia a quienes nos han herido? El Padre Pío comprendía mejor que nadie esta realidad espiritual. En una ocasión, una mujer acudió a confesarse con él, lamentando que su vida no cambiaba a pesar de rezar el rosario todos los días. Se sentía bloqueada, atrapada en su propio sufrimiento. El santo la miró con profundidad y le preguntó:
¿Has perdonado a aquella persona que te hizo daño? La mujer quedó en silencio. Sabía exactamente a quién se refería. Llevaba años alimentando el rencor contra un familiar que la había traicionado. Entonces, el Padre Pío le dijo algo que estremeció su alma. El rosario que rezas está atrapado entre la tierra y el cielo, porque tu corazón no le permite llegar hasta Dios. Sus palabras la dejaron sin aliento. ¿Cómo podía ser posible? Rezaba con devoción, pero seguía sumida en el mismo dolor. Entonces, el Padre Pío le explicó que el perdón debía ser genuino, no solo de labios para afuera, sino nacido del corazón. Solo cuando lograra perdonar de verdad, sus oraciones serían escuchadas y la paz que tanto anhelaba llenaría su alma. Esta es una gran verdad que muchos ignoran. El rencor levanta una barrera entre nosotros y Dios. Queremos que nos escuche, queremos que la Virgen interceda por nosotros, pero al mismo tiempo nos negamos a ofrecer el mismo amor y misericordia a quienes nos han herido. Esto no solo cierra las puertas a las bendiciones, sino que también deja nuestra alma expuesta a tormentos espirituales. Ahora te invito a reflexionar. ¿Hay alguien a quien aún no hayas perdonado? ¿Sigues cargando con heridas del pasado, reviviendo una y otra vez el dolor? Si es así, ese peso en tu corazón puede ser la razón por la que sientes que tu oración no da frutos. El Padre Pío nos enseñó que no podemos acercarnos a Dios con resentimientos en el alma. El rosario no es solo una oración de súplica, sino un camino de transformación espiritual. Para que su poder se manifieste, primero debemos limpiar nuestro interior. ¿Cómo podemos corregir este error? El primer paso es reconocer que el resentimiento está bloqueando nuestra oración. Muchas veces creemos haber perdonado, pero en el fondo seguimos aferrados a la herida. Haz ahora mismo un examen de conciencia. Si al mencionar el nombre de alguien sientes enojo o dolor, entonces ese es el origen de tu bloqueo espiritual. El Padre Pío aconsejaba que, antes de rezar el rosario, hiciéramos un acto sincero de perdón. Aunque tu mente te diga que esa persona no merece tu perdón, aunque el dolor siga presente, entrégale esa herida a Dios. Aquí tienes una oración que el Padre Pío enseñaba a sus hijos espirituales. Señor, elijo perdonar, aunque mi corazón siga sintiendo el dolor. Libero a esa persona. Aparta de mí todo resentimiento, todo peso de amargura. Bendita María, enséñame a amar como Jesús amó. Quiero rezar este rosario con un corazón puro y libre. Amén. Si rezas esta oración antes de cada rosario, abrirás puertas espirituales que ni siquiera imaginas. La paz que tanto anhelas comenzará a inundar tu alma y verás cómo tus plegarias empiezan a dar frutos reales. Pero hay algo aún más profundo que pocos conocen. Existe una práctica secreta que el Padre Pío realizaba para asegurarse de que su alma estaba completamente limpia y abierta a la gracia de Dios. Uno de los mayores errores que bloquean el poder del rosario es rezarlo de manera distraída, con el corazón frío y distante. ¿Alguna vez te ha sucedido que rezas el rosario en automático sin realmente reflexionar en lo que dices? ¿Cuántas veces tu mente se ha desviado entre preocupaciones, tareas diarias o distracciones, mientras tus labios pronuncian las Avemarías? Nunca se había detenido a pensarlo. Tenía la costumbre de rezar el rosario cada día, pero lo hacía mientras realizaba otras actividades o apresuradamente antes de dormir, sin realmente prestar atención a cada palabra. El Padre Pío la miró con compasión, suspiró y le dijo: «Hija, el rosario debe rezarse como si cada Ave María fuera una joya preciosa ofrecida a la Virgen.
¿De qué sirve tener un collar si sus piedras solo son de cristal? Estas palabras la hicieron reflexionar. ¿Cuántas veces rezamos el rosario de manera mecánica, sin emoción, sin amor, sin verdadera devoción? Es como ofrecer flores marchitas a la Virgen María en lugar de un hermoso ramo recogido con amor y gratitud. Pero, ¿qué sucede cuando rezamos sin atención? El Padre Pío explicaba que rezar distraídamente es como escribir una carta a Dios mientras nuestra mente divaga en otros asuntos. El mensaje nunca llega con claridad. Además, advertía que el enemigo espiritual aprovecha estas distracciones para debilitar nuestras oraciones y alejarnos de la verdadera conexión con Dios. Si alguna vez has intentado rezar el rosario y, de repente, pensamientos mundanos invadieron tu mente, pendientes del día, problemas económicos, conflictos familiares, debes saber que no es casualidad. El Padre Pío decía que el demonio teme profundamente un rosario rezado con fervor, porque conoce el poder que tiene esta oración. Pero cuando lo rezamos sin atención, sin alma, sin entrega, estamos dejando que nuestras oraciones se disipen en el vacío. Perdemos fuerza espiritual. Ahora, reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has rezado el rosario sin realmente conectar con él? ¿Cuántas veces tu mente estaba en otro lugar mientras tus labios repetían las palabras en automático? Si te ha sucedido, no te culpes. Lo importante es reconocerlo y buscar una transformación real en la manera de orar. ¿Y qué recomendaba el Padre Pío para lograrlo? Antes de empezar el rosario, haz un acto de presencia de Dios. Cierra los ojos, respira profundo y di: Señor, ahora entro en tu presencia. Que mi mente esté en calma, que mi corazón esté abierto y que cada palabra que pronuncie sea un verdadero acto de alabanza para ti y para la Virgen María. Solo con esta disposición inicial, la calidad de tu oración cambia por completo. En lugar de comenzar de forma mecánica, estarás preparando tu alma para un verdadero encuentro con Dios. Después, al rezar cada misterio, no te limites a repetir palabras. Visualiza la escena correspondiente. Si rezas el misterio de la Anunciación, imagina a María arrodillada, sintiendo la presencia del ángel, escuchando su mensaje y experimentando la alegría y el temor ante la misión que Dios le ha confiado. Si meditas en la crucifixión, visualiza a Cristo cargando la cruz. Siente el peso del dolor, la humillación, el sacrificio por nuestros pecados. El Padre Pío enseñaba que esta forma de oración transforma el rosario en una experiencia viva, en un encuentro real con Jesús y María. Otro consejo que él daba era rezar con intención y emoción. No recites las Avemarías de forma monótona, sino como si estuvieras hablando directamente con la Virgen. Cada palabra debe salir de tu corazón. Además, recomendaba mantener una postura de respeto y reverencia. Si es posible, reza de rodillas o sosteniendo el rosario con devoción, como si estuvieras tomando de la mano a la misma Virgen María. Estos pequeños cambios hacen la diferencia. Cuando rezamos el rosario con atención, fervor y entrega total, sentimos la presencia de Dios. Recibimos respuestas y vemos milagros en nuestras vidas. Pero hay un detalle espiritual que muchos pasan por alto. Cuando el rosario se reza con verdadera devoción, se convierte en una armadura contra los ataques del enemigo. El Padre Pío decía que cada Ave María rezada con fe es una espada contra las fuerzas del mal. Pero si lo rezamos distraídos, sin concentración y sin amor, esa espada pierde su filo y se vuelve ineficaz. Ahora piensa, ¿cómo es tu rosario? ¿Es una espada afilada y poderosa que corta las cadenas espirituales que te atan? ¿O es una espada sin filo, incapaz de producir un cambio en tu vida?
Si deseas que tu rosario sea verdaderamente eficaz, ha llegado el momento de tomar una decisión. Desde hoy, comprométete a rezarlo con total entrega, sin distracciones, sin frialdad. Haz de esta oración tu mayor escudo espiritual. Y hablando de escudos espirituales, hay algo aún más profundo que pocas personas conocen. Existe un secreto que el Padre Pío reveló sobre el rosario, algo que puede transformar por completo tu manera de rezar y las bendiciones que recibes. Has llegado hasta aquí y te has dado cuenta de que hay errores ocultos que pueden estar bloqueando los frutos de tu rosario. Pero ahora llegamos al punto más crucial de esta enseñanza. Hay un secreto, una revelación que el Padre Pío hizo sobre el rosario y que pocos católicos han escuchado. Algo que podría cambiar para siempre tu forma de rezar y las gracias que recibes. Esta revelación está directamente relacionada con una visión espiritual que el Padre Pío tuvo y que transformó para siempre su relación con el rosario. La visión profética del Padre Pío sobre el rosario. Un día, uno de sus hijos espirituales le preguntó al Padre Pío por qué dedicaba tantas horas al día a rezar el rosario. Aunque en varias ocasiones había respondido que el rosario era su arma, en esta oportunidad su respuesta fue distinta. El Padre Pío suspiró, miró al hombre con una expresión seria y le dijo: «Hijo, si pudieras ver lo que sucede en el mundo espiritual cuando un rosario es rezado con fe verdadera, jamás lo dejarías de lado». Contó que en una de sus experiencias místicas se le permitió ver lo que ocurre cada vez que alguien reza el rosario con devoción auténtica. Vio cómo los ángeles descendían sobre la tierra, rodeaban a la persona que oraba y la protegían de todo peligro. Al mismo tiempo, pudo ver cómo el infierno temblaba, porque cada Ave María pronunciada con el corazón era como una lanza de luz que rompía las tinieblas y liberaba almas de las garras del maligno. El Padre Pío comprendió que cada rosario bien rezado generaba una ola de luz sobre el mundo, debilitando el reino del mal y trayendo bendiciones y protección sobre las familias. Pero también vio algo preocupante. Cuando el rosario se rezaba sin fe, sin concentración, sin amor verdadero, se volvía una oración sin fuerza, sin impacto, incapaz de alejar el mal. Fue entonces cuando entendió que el enemigo trabaja constantemente para que los creyentes recen distraídos, sin devoción, porque sabe que un rosario poderoso puede frustrar sus planes. Ahora reflexiona un momento. ¿Cómo has estado rezando tu rosario? ¿Ha sido realmente un arma espiritual en tu vida o se ha convertido en un hábito repetitivo, sin el fervor que debería tener? Si deseas que tu rosario tenga el poder que el Padre Pío vio en el mundo espiritual, necesitas aplicar las enseñanzas que él dejó. Y eso es precisamente lo que voy a compartir contigo. ¿Cómo rezar el rosario con el poder que enseñó el Padre Pío? Sabiendo el impacto que tiene un rosario rezado con devoción, es hora de aprender a ponerlo en práctica de manera correcta. El primer paso para rezar el rosario con la fuerza que enseñó el Padre Pío comienza incluso antes de pronunciar la primera Ave María. Él decía que la preparación espiritual era clave para que el rosario tuviera su verdadero poder. Antes de comenzar la oración, es necesario hacer un momento de silencio interior, apartar las distracciones y elevar el alma a Dios. El Padre Pío aconsejaba a sus hijos espirituales cerrar los ojos por un instante y pedir la guía del Espíritu Santo para que cada palabra, cada pensamiento y cada intención en el rosario fueran inspirados por Dios. Enseñaba que, sin esta disposición interior, la oración podía volverse rutinaria, sin la profundidad ni la fuerza espiritual que debería tener.
El segundo punto esencial para que el rosario sea un arma eficaz es ir más allá de las palabras. Para el Padre Pío, cada misterio del rosario no era solo un recordatorio de la vida de Cristo, sino una experiencia espiritual que el creyente debía revivir en su interior. Recomendaba que, al meditar en el misterio de la Anunciación, por ejemplo, se imaginara la pequeña casa de Nazaret, la presencia del ángel Gabriel, el saludo celestial a María y la emoción de la Virgen al recibir su misión. En los misterios dolorosos, aconsejaba caminar con Jesús en el Calvario, sentir el peso de la cruz, el sufrimiento del Salvador y su sacrificio por la humanidad. Esta forma de oración transformaba el rosario en un encuentro vivo con Cristo y su Madre. La tercera clave para rezar el rosario con poder es hacerlo con el corazón y no solo con los labios. El Padre Pío enseñaba que la oración no debía ser una simple repetición de palabras, sino una entrega sincera. Decía que un solo Ave María, rezado con fervor, valía más que un rosario entero recitado sin atención. El secreto estaba en comprender y sentir cada palabra, sabiendo que cada saludo a María es un grito de amor a la Madre de Dios, y cada Padre Nuestro es una entrega confiada al Padre Celestial. Cuando se reza así, el rosario deja de ser una fórmula repetitiva y se convierte en un verdadero diálogo con Dios y la Virgen. El cuarto punto que el Padre Pío enfatizaba era ofrecer cada rosario con una intención clara. Decía que una oración sin propósito era como disparar una flecha sin tener un objetivo. Instruía a sus hijos espirituales a comenzar cada rosario con una intención específica, ya fuera por la conversión de un ser querido, la protección de la familia, la sanación de una enfermedad o la solución de un problema difícil. Explicaba que cuando un rosario es rezado con una intención clara, su poder aumenta, fortaleciendo la conexión con Dios y permitiendo que las gracias celestiales lleguen con mayor abundancia. La quinta enseñanza fundamental del Padre Pío sobre el rosario es no rendirse jamás, incluso cuando parezca difícil. Decía que el enemigo siempre intentaría distraer a quienes rezan, sembrando cansancio, pensamientos dispersos y hasta dudas sobre la eficacia de la oración. A pesar de las dificultades, el Padre Pío explicaba que estos obstáculos eran una señal clara de que el rosario incomodaba a las fuerzas del mal. Por eso insistía en que debía rezarse con aún más determinación. Motivaba a sus hijos espirituales a no abandonar jamás esta oración, ya que era un escudo de protección y una fuente inagotable de bendiciones. Además, enfatizaba la importancia de finalizar el rosario con gratitud y fe, enseñando que al concluir, los fieles debían agradecer a Dios y a la Virgen por las gracias que ya estaban siendo concedidas, incluso antes de ser visibles. Recomendaba hacer una breve oración de entrega al finalizar, confiando plenamente en que cada Ave María había sido escuchada y acogida en el cielo. De esta manera, el rosario se convertía en algo más que una devoción. Era un puente directo al corazón de Dios, una herramienta para combatir el mal y una fuente de transformación espiritual. Ahora que conoces estas enseñanzas, estás preparado para rezar el rosario como el Padre Pío lo enseñó, sintiendo la presencia real de la Virgen María a tu lado y experimentando el poder de esta oración en tu vida. Y ahora que has llegado hasta aquí y has descubierto estos secretos, quiero proponerte un desafío. Si hoy tuvieras al Padre Pío frente a ti, sosteniendo un rosario entre sus manos, te miraría fijamente y te diría: «Hijo, hija,
A partir de este momento quiero que reces el rosario como nunca antes lo has hecho. Quiero que lo tomes como el arma espiritual que verdaderamente es. Quiero que cada Ave María salga de tus labios con fervor, como si fuera la última oración de tu vida. ¿Aceptarías este desafío? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: Padre Pío, acepto este reto. Este simple acto de fe será tu compromiso personal con esta nueva manera de rezar. Y para ayudarte en este camino, quiero hacerte un regalo especial. Si deseas profundizar en los misterios del Rosario y en las revelaciones espirituales del Padre Pío, te invito a acceder a nuestro ebook exclusivo, Los Misterios Espirituales del Padre Pío. En él encontrarás oraciones poderosas, enseñanzas poco conocidas del santo y métodos que pueden transformar tu vida espiritual. Puedes encontrar el enlace en la descripción para descargarlo ahora mismo. Tal vez llegaste hasta este punto con angustia, sintiendo que tus oraciones no estaban dando fruto. Pero ahora tienes en tus manos una llave espiritual poderosa. Desde hoy, tu forma de orar puede cambiar. Tu rosario puede convertirse en un muro de protección, un escudo contra cualquier ataque del mal y un canal directo de gracia divina. Antes de finalizar, quiero pedirte algo especial. Cierra los ojos un instante e imagina al Padre Pío de pie a tu lado, sosteniendo su rosario. Te sonríe y te dice: Hijo, hija, la Virgen escucha tus oraciones, el cielo atiende tu clamor, reza con fe, persevera y verás milagros que nunca imaginaste. Respira profundo y deja que la paz inunde tu corazón. Que Dios te bendiga, que Nuestra Señora te proteja y que el Padre Pío interceda por ti. Nos vemos en el próximo video. Y ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Y si te dijera que hay un peligro invisible acechándote cada noche y que podrías estar completamente expuesto sin saberlo? Miles de personas lo han sentido, pero pocas comprenden lo que realmente está sucediendo. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con una sensación extraña? ¿Has percibido una presencia? ¿Has tenido una pesadilla inexplicable? Puede que no sea solo una coincidencia. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un arma secreta contra esto? Algo poderoso, sagrado y revelado por uno de los santos más misteriosos de la historia, el Padre Pío. En los próximos minutos descubrirás la verdad sobre lo que ocurre mientras dormimos y cómo un simple gesto puede cambiarlo todo. Quédate conmigo hasta el final y prepárate para no volver a dormir de la misma manera. Pocos conocen la revelación del Padre Pío. Incluso entre sus más devotos seguidores, solo unos pocos tuvieron acceso a este conocimiento. Y presta mucha atención a lo que te estoy diciendo, porque no es casualidad que estés viendo este video en este momento. Si últimamente has sentido la necesidad de más protección, si has experimentado noches difíciles o simplemente quieres fortalecer tu vida espiritual, esta puede ser la señal del cielo que estabas esperando. Lo que muchos ignoran es que, mientras dormimos, nuestro cuerpo descansa, pero nuestra alma sigue activa. Es en ese momento cuando fuerzas invisibles se mueven a nuestro alrededor. Algunas están para protegernos, otras buscan perturbarnos. El enemigo no duerme, y mientras descansamos, nuestra mente y nuestro espíritu pueden volverse vulnerables. Esto es lo que casi nadie te dice. Existe un antiguo secreto, guardado por los santos y revelado solo a quienes estaban preparados para conocerlo. Un objeto sagrado, capaz de crear un escudo invisible a tu alrededor mientras duermes. Un arma espiritual tan poderosa que puede disipar cualquier presencia negativa en el instante en que cierras los ojos. En los próximos minutos te revelaré este secreto y te explicaré cómo ha cambiado la vida de miles de personas. Y te aseguro que, una vez que lo descubras, no querrás volver a dormir sin esta protección.
Lo que muchos desconocen es que el gran Padre Pío comprendía esta realidad mejor que nadie. A lo largo de su vida, enfrentó ataques espirituales, tuvo visiones del mundo invisible y adquirió conocimientos que aún hoy siguen siendo desconocidos para la mayoría. Sin embargo, uno de los más poderosos lo compartió con sus hijos espirituales. El rosario no es solo una herramienta de oración, sino también un escudo contra todo aquello que no proviene de la luz divina. Existen innumerables testimonios de personas que, al empezar a dormir con el rosario, comenzaron a experimentar una paz inexplicable. Algunos relatan que sus pesadillas cesaron de manera repentina, mientras que otros aseguran haber sido liberados de perturbaciones espirituales. Incluso en exorcismos, se ha oído a los demonios confesar que detestan el rosario, porque su presencia los ahuyenta. Esto nos lleva a una reflexión. Si el enemigo lo odia tanto, ¿no será porque encierra un poder inmenso? Si el mundo espiritual reacciona ante él, ¿por qué no utilizarlo a nuestro favor? El Padre Pío enseñaba que, al colocar el rosario bajo la almohada antes de dormir, se genera un campo de protección que resguarda el cuerpo, la mente y el alma. No se trata de un amuleto ni de una simple tradición, sino de un acto de fe que invita a la Virgen María a velar por nuestro descanso. Lo que pocos saben es que el Padre Pío nunca se separaba de su crucifijo, pues conocía el poder que la cruz de Cristo tiene contra las tinieblas. En una ocasión, mientras dormía, sufrió un ataque espiritual. En medio de aquella lucha invisible, logró aferrarse a su crucifijo y lo colocó bajo su almohada. En ese preciso instante sintió una presencia celestial envolviéndolo, como si un escudo de luz lo protegiera. Al despertar a la mañana siguiente, notó que la atmósfera de su habitación era completamente distinta. El temor había desaparecido y una paz profunda lo invadía. A partir de ese día, comenzó a recomendar a sus hijos espirituales: nunca duerman sin un crucifijo cerca. La cruz de Cristo es la mayor protección contra todo mal. Esto nos recuerda aquel poderoso pasaje de Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Si el propio Padre Pío encontró refugio en la cruz, ¿por qué no seguir su ejemplo? Si buscas protección espiritual, coloca un crucifijo bajo tu almohada y encomiéndate cada noche al cuidado de Cristo. ¿Sabías que a la Virgen María se la conoce como aquella que aplasta la cabeza de la serpiente? El rosario es la oración que más invoca su presencia. Dormir con el rosario significa colocarse bajo la protección directa de la Madre de Dios. San Luis de Montfort afirmaba que quien reza fielmente el rosario jamás será abandonado por María. Imagínate cada noche entregándote al descanso con la certeza de estar rodeado por su amor maternal. Los testimonios de quienes han practicado esta devoción son sorprendentes. Lupita, una madre soltera de Puebla, vivía angustiada porque sus hijos adolescentes se habían alejado de la fe y adoptado actitudes rebeldes. Desesperada, una noche, entre lágrimas tomó su rosario, lo abrazó y suplicó: «Virgen, protege a mis hijos, tráelos de vuelta a ti». Luego lo colocó bajo su almohada. Días después, algo extraño comenzó a ocurrir. Experimentó sueños intensos, escuchó susurros en la noche, y poco a poco sus hijos empezaron a preguntarle sobre Dios. Hasta que un día, el mayor de ellos le pidió que le enseñara a rezar el rosario. ¿Cómo pudo suceder esto? La respuesta está en lo que el Padre Pío siempre enseñó. Cuando dormimos con el rosario, esta oración sigue actuando incluso en el mundo invisible. Otro testimonio es el de una mujer en Veracruz. Había pasado meses sin empleo. Nada le salía bien.
En su desesperación, recordó las enseñanzas del Padre Pío y decidió dormir con el rosario bajo la almohada. Aquella noche tuvo un sueño vívido. Vio un edificio y una oficina que jamás había visitado. A la mañana siguiente, decidió seguir su intuición. Caminó por la ciudad hasta que, para su sorpresa, encontró el mismo edificio de su sueño. Entró sin saber por qué, y justo allí había una oferta de trabajo. Hoy trabaja en ese lugar y asegura que ha sido la mejor oportunidad de su vida. ¿Casualidad? El Padre Pío decía que en el mundo espiritual no existen coincidencias. Todo forma parte del plan de Dios. También está la historia de don José, un taxista que sufría de insomnio. Todas las noches se agitaba en su cama, consumido por la ansiedad y el temor que le generaba la violencia de las calles. Hasta que una noche decidió encomendarse a la Virgen y colocó su rosario bajo la almohada. Desde entonces duerme profundamente y asegura sentir la protección maternal de María, cubriéndolo con su manto. El Padre Pío siempre fue claro. El rosario no es solo una oración, es un arma poderosa. Al colocar el rosario bajo la almohada, abrimos un canal de gracia. Nuestra mente se vuelve más receptiva a la voz de Dios. Nuestros sueños pueden llenarse de mensajes divinos y la paz comienza a habitar nuestro corazón. Si aún tienes dudas, te propongo un reto. Esta noche, toma tu rosario y ponlo bajo tu almohada. Hazlo con fe, con confianza, y luego regresa para compartir lo que experimentaste. Si hoy sientes miedo, ansiedad o inquietud antes de dormir, quiero recordarte algo muy importante. No estás solo. La Virgen María está contigo, intercediendo por tu vida. Cristo mismo nos dejó una promesa eterna. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Así que no temas. Toma tu rosario, sosténlo con fe, colócalo bajo tu almohada y abandónate en las manos de Dios. Lo que hoy te preocupa, lo que pesa en tu alma, se disipará con la luz divina. Cuando esta noche cierres los ojos, entrégale al Señor cada carga que llevas. Él nunca duerme. Mientras tú descansas, el cielo sigue obrando a tu favor. Si la tormenta parece demasiado grande, recuerda que para Dios nada es imposible. El rosario en tus manos no es solo un conjunto de cuentas y oraciones, es un vínculo directo con el amor y la misericordia del Señor. Que esta noche encuentres paz, que el manto de la Virgen María te envuelva, que el Padre Pío interceda por ti y que tu fe se fortalezca cada día, porque quien confía en Dios jamás queda desamparado. Antes de despedirme, quiero ofrecerte un regalo especial. Hemos preparado un ebook exclusivo, Los Misterios Espirituales de San Padre Pío. En él encontrarás las oraciones más poderosas que él utilizaba, sus enseñanzas más profundas y una guía práctica para aplicar estos principios en tu vida. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más mensajes inspirados en el Padre Pío. Ahora, toma tu rosario, cierra los ojos y entrega tu descanso a Dios. Que la Virgen María te proteja con su manto y que el Padre Pío ruegue por ti. Nos vemos en el próximo video.